Oremos. Padre, en nombre de Jesús, le damos gracias por este día, por esta noche y por este momento de estudio y de bendición. Ayúdenos, Padre, a poder entender Apocalipsis, ya que fue escrito, Padre, para ser entendido. Ayúdenos a que sea de mucha bendición. Y ese mensaje que en algún momento transmitió esperanza, transmitió fortaleza a una comunidad suya de fe. Ahora, Padre, también pueda transmitir eso mismo a nosotros, que no transmita confusión, sino fe, esperanza, paciencia, resistencia, Padre, hasta que Jesús venga por segunda vez. Gracias por los hermanos que están aquí conectados el día de hoy. Gracias por los hermanos que ven las transmisiones o la clase por YouTube. Bendícelos, Padre, y te pedimos que tú nos ayudes a suplir todas nuestras necesidades. En nombre de Jesús le pedimos esto y le damos gracias. Amén. Ok, muy bien. Entonces, quiero recordar, quiero empezar la clase yendo a el 5-8, el 5-8. ¿Se acuerdan que 4 y 5 es la visión de el centro, ¿verdad? O la fuente de donde se va a desprender todo el Apocalipsis, ¿no? Que es Dios, en la visión de Juan en el cielo, de Dios, del Cordero, y como una visión, ¿verdad? De lo que es el cielo, que es muy interesante. Pero quiero recordar el capítulo 5 versículo 8. Si ustedes lo tienen, acompáñenme a leerlo, 5-8. Dice, tan pronto como lo tomó, es decir, el libro o el pergamino, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Interesantemente, ¿no? Que en la adoración a Dios en el cielo hay arpas. Hmm. Este... Iba a decir algo, hermana viva. Sí, ya lo habíamos visto y cuando lo vimos me llamó la atención. Incluso se lo comenté aquí, les digo, mira, porque aquí sí usan arpas. Ok. Eh, Y es interesante, o sea, sí, 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 sí me llamó la atención, ¿verdad? De que, pues, de que ahí sí, sí usan instrumentos para adorar a Dios, que es un arpa, ¿verdad? No sé. bueno, yo tampoco. O sea, Pero es interesante, es interesante, es interesante. Bueno, realmente no hay nada que en la Biblia nos diga que no se puede adorar a Dios con instrumentos, pero tampoco hay algo que nos dice que sí se puede. Eso es lo que siempre hemos escuchado. Y un personaje muy interesante que se llamó Thomas Campbell. Y Thomas Campbell, quien era un irlandés que emigró a los Estados Unidos, dijo una frase muy interesante y muy importante que se tomó como un estandarte en las iglesias. Ese estandarte, bueno, ha llegado a nuestros días y probablemente usted ha escuchado esta frase y es como un principio que se ha tomado, ¿verdad? Que se ha tomado como un principio hermenéutico, ¿no? Un principio para interpretar y es, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Eh, entonces, no es el tema, ¿verdad? Sino lo abordaré un poco más. Pero aparentemente en esa adoración celestial que hay en Apocalipsis,
sí hay instrumentos, o por lo menos arpas, por lo menos arpas. Creo que eso es interesante. Pero lo que quiero llamar la atención, ¿no? Con lo que quiero empezar es con el hecho de que en la adoración celestial, ¿verdad? Quienes están adorando llevan copas de oro llenas de incienso y esas copas llenas de incienso, lo que se nos está diciendo es que son las oraciones de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Me he de preguntar, ¿quiénes serán los santos? Todos los cristianos, Todos, ¿no? sí. Ok, muy bien, excelente, excelente. Los santos es la iglesia. Entonces, a lo que quiero traer su atención, ¿verdad? A lo que quiero traer su atención es que dentro de la adoración celestial y en la visión que Juan tiene sobre Dios en su trono, sentado, y luego alrededor 24 tronos, y luego 24 ancianos en esos tronos, y luego cuatro seres vivientes. Y después millones, ¿verdad?, de ángeles o de seres espirituales. Um, eh, Después el Cordero, ¿verdad? Tomando el rollo o el libro de la mano de Dios, y donde vemos, ¿verdad? Esta adoración celestial que se dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado, que también se está dando adoración no solamente al Cordero, sino también a Dios. ¿Verdad? Y que la adoración a Dios y la adoración al Cordero es día y noche, es decir, todo el tiempo, no cesa. En esa escena tan magnífica y tan impactante de Dios y de Dios en su trono, es interesantísimo que se llevan y se presentan ante Dios nuestras oraciones. ¿Ok? Entonces, nuestras oraciones tienen lugar y tienen cabida en la adoración celestial. Y las oraciones de nosotros son presentadas, o de los cristianos, o de los santos, son presentadas ante Dios en una copa de oro, que es algo muy valioso, es algo muy valioso y es comparable con algo que también era muy valioso y un instrumento para la adoración a Dios, y esto es el incienso, que era un tipo de incienso costoso y que se utilizaba para rendir adoración a Dios. Entonces, lo que el texto está diciendo, ¿verdad? Y yo creo que esto debería ser eh, demasiado reconfortante, demasiado reconfortante porque usualmente cuando uno está sufriendo, uno se pregunta si realmente Dios lo está escuchando. Uno se pregunta si realmente nuestras oraciones están teniendo un efecto, o si Dios está escuchando nuestras oraciones, o si mis oraciones perdón, sí, llegando al cielo. En las tradiciones rabínicas o judías, los ángeles eran los encargados de llevar y de presentar nuestras oraciones ante Dios. Y creo que Juan toma esa tradición judía y la plasma en esta visión, o es plasmada en esta visión, en donde nuestras oraciones son presentadas delante de Dios, y son vistas como un sinónimo o como una forma de adoración a Dios. Entonces, cada vez que usted ora, aunque parezca lo más insignificante y aunque pareciera que nosotros le hablamos a nada, o gente se pudiera burlar por la oración, o dudáramos del poder de la oración, recuerde que la oración es tan importante
que es presentada ante Dios en una copa de oro y son comparables al incienso y que las oraciones tienen su lugar en la adoración celestial que se le da a Dios día y noche. Eso quiere decir que claramente lo que el texto está diciendo es que nuestras oraciones son presentadas delante de Dios y Dios las escucha juntamente con el Cordero. Es decir, tanto el Cordero está presente como Dios mismo al momento, ¿verdad? De que se presentan estas oraciones. ¿Ok? Creo que me quedé pegado por un momento, pero ¿me han escuchado bien? Sí, ok, perfecto. Entonces Sí tal se vez. traba un poquito, pero sí se escucha. Ok, excelente, excelente. Entonces, lo siento, voy a apagar un momento mi cámara, a veces eso ayuda un poco, so pueden seguir escuchándome. Ok, entonces, eso es importantísimo. Ahora, ¿por qué lo estoy recordando? Bueno, ahora sí, vamos al 6:9, que es el quinto sello, seis capítulo 9. Y vamos a tener una visión de precisamente ahora los mártires, aquellos que han muerto por causa del Evangelio. ¿Ok? Entonces, acompáñenme a leer Apocalipsis capítulo 6 versículo 9. Dice, al abrir el Cordero el quinto sello, debajo del altar vi las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también sufrirían la muerte como ellos. ¿Ok? Bueno, ¿qué significa, verdad? Esto, recuerden, ¿verdad? Recuerden que cada sello nos está plasmando lo que ha de acontecer. Y más que lo que ha de acontecer, he dicho varias veces esto, lo que es inminente que suceda. ¿Por qué? Porque los sellos no tienen como lo que sucede en los sellos o lo que se narra en los sellos, no es como que tengan un orden cronológico, sino simplemente son cosas que han de suceder y cosas que han de suceder al final de en el final de los tiempos. ¿Y cuándo es el final de los tiempos? Me he de preguntar. ¿Recuerdan que hablábamos de eso? ¿Cuándo es el final de los tiempos? Este es el final de los tiempos, hasta la segunda venida de Cristo, ¿no? Ok, muy bien, excelente. Gracias, hermana Mima. Por ahí vi también que Sonia iba a contestar, entonces excelente. Estamos viviendo en el final de los tiempos, ¿no? Que abarca, digámoslo así, el tiempo en el que Jesús asciende o resucita hasta su segunda venida, hasta su segunda venida. Esos son los últimos tiempos. Entonces, no necesariamente lo que se narra en el primer sello, en el segundo sello, en el tercer sello, en el cuarto sello, que son los cuatro caballos con los cuatro jinetes de color blanco, rojo, negro y amarillento, que representan el Evangelio, la predicación del Evangelio, la guerra, la crisis económica y la enfermedad. No necesariamente es como cosas que van a suceder en orden, sino más bien son cosas inminentes, cosas que han de suceder antes.
de que Jesús regrese y al final, o en el fin de los tiempos, en el fin de los tiempos. Y ahora lo que tenemos en el versículo 9 es una imagen de aquellos que han muerto y han muerto por causa de la palabra de Dios, es como lo tengo aquí, no sé si su versión o su Biblia tiene alguna otra frase, y de su testimonio, ¿ok? Entonces, ¿qué significa aquellos que, o las almas de los que han muerto por causa de la palabra de Dios? ¿Qué podemos pensar, qué podemos pensar sobre esto? ¿Cómo es que han muerto por causa de la palabra de Dios? Obviamente conectándolo con lo que hemos visto del contexto histórico. ¿Qué será? Bueno, morir por causa de la palabra de Dios, simple y sencillamente es morir por ser cristiano y por predicar. Y eso quiere decir que la visión de las almas de los que han muerto, estamos teniendo una visión de los mártires, los que ya han muerto por simple y sencillamente ser cristianos, aquellos que están sufriendo la persecución o que ya sufrieron la persecución. Ya sufrieron la persecución. Y se nos presenta que están en un altar, eso es como se menciona, vi debajo del altar, ahora tenemos un símbolo más o una imagen más, que es la imagen del altar. ¿Por qué se mencionará un altar? Ojo, no es el altar de muertos, ¿verdad? Pero ¿por qué el alma de los que han muerto por causa del martirio? ¿Por qué las almas de los mártires que obviamente, valga la redundancia, han muerto por causa de la palabra de Dios, se ven o se visualizan debajo de un altar? ¿Qué función está teniendo aquí el altar? ¿O qué función tiene usualmente un altar? Ok, creo que... Ok, según yo, lo siento, se Ya no se congeló. escuchó nada. ¿Qué tal ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí, ya te escuchas. Ok, muy bien, gracias. ¿Escucharon mi pregunta? ¿O sobre lo que estaba abordando? Se escuchó que estabas diciendo que se mencionaba bajo el altar y que por qué se mencionaba bajo el altar es que estaban las almas. Y luego ya no se escuchó. Ok, muy bien. Bueno, sigue siendo la misma pregunta, ¿verdad? El por qué se menciona la imagen de un altar. Eh, ¿Cuál es la función que tiene el altar? ¿Cuál es la función que tiene el altar en este contexto y en el contexto del Antiguo Testamento? ¿Qué función tenía el altar? Pues era para adorar, ¿verdad? Para llevar las ofrendas a Dios y para adorar.
Ok, es el lugar donde se ofrece adoración, muy bien. Si tienen sus Biblias, si me quieren acompañar a Levítico, capítulo 29, versículo 12, hay una función muy especial que el altar tiene aquí. Y son las instrucciones que Dios está dando específicamente a los sacerdotes aquí en Éxodo, Éxodo capítulo 29, versículo 12. Y dice, tomarás un poco de la sangre del becerro y con tu dedo la pondrás sobre los cuernos del altar y el resto de la sangre lo derramarás al pie del altar. Ok, voy a volver a leerlo. Tomarás un poco de la sangre del becerro y con tu dedo la pondrás sobre los cuernos del altar y el resto de la sangre am, lo, lo derramarás al pie del altar. El altar es el lugar donde se ejecutan o donde se hacen los sacrificios. Es por eso que la imagen de estas personas que han sufrido se presentan debajo del altar porque la sangre de ellos, es decir, de los corderitos que se sacrificaban, usualmente era derramada en la parte de abajo del altar. ¿Ok? Entonces, creo que Juan, ¿verdad? Nos está dando una imagen aquí de lo que representa la muerte de estas personas. Es decir, el altar es el lugar donde los sacerdotes llevaban a los corderos o a los becerros a sacrificarlos y se sacrificaban cuando se pecaba, ¿verdad? Cuando alguien del pueblo o cuando el pueblo pecaba, entonces la idea de los sacrificios era la siguiente, era una vida por otra. Eso quiere decir que para poder expiar mis pecados o para que mis pecados pudieran ser borrados, se tenía que tomar a un cordero, a un becerro inocente, y entonces como la paga del pecado es muerte, entonces un cordero era el que tenía que morir. Y era una vida por otra, ¿no? Ese era el significado. Y por eso se tomaba a un cordero, el mejor cordero, ¿verdad? Que era el que se sacrificaba ante Dios, y era un corderito que era inocente, era un cordero inocente. Es decir, obviamente, ¿verdad? ¿Qué había hecho el cordero? Nada había hecho el cordero para merecer la muerte. Sin embargo, se le daba muerte. Y a las personas, ¿verdad? Las personas tenían como instrucción, o los sacerdotes, mejor dicho, tenían como instrucción que el sacerdote les tomara la cabeza y recitara los pecados que se habían cometido. Entonces, una vez que se recitaban los pecados que se habían cometido, entonces se sacrificaba al cordero y la sangre, ¿verdad? Parte de la sangre se ponía sobre los cuernos del altar, pero el resto de la sangre se derramaba a los pies del altar, es decir, en la parte de abajo del altar. Entonces, cuando Juan está utilizando esta imagen del altar y es ahí donde se ven las almas de los que han muerto. Bueno, esto significa que la sangre de los mártires ha sido derramada y es sangre inocente. Es sangre inocente
que ha sido derramada, y en este caso por causa de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso, ¿verdad? Por eso aparece ahora esta imagen del altar y por eso las almas de de los que han muerto, ¿verdad? Por causa del evangelio, se presentan debajo del altar. Porque bajo el altar o a los pies del altar era donde se derramaba la sangre inocente del cordero. Y esto, ¿verdad? Es una alusión también a que los muertos o los mártires se están comparando, se está haciendo una comparación de los mártires con Cristo, ¿no? Porque de la misma manera que Cristo es el Cordero, de la misma manera que Cristo murió de manera inocente, entonces ahora todos estos mártires también han muerto de una manera inocente. Entonces en su muerte los mártires se han identificado con el sacrificio de Cristo mismo, con el sacrificio mismo de Cristo. Entonces, por eso se utiliza la imagen del altar y se presenta la vida de estos mártires o las almas de estos mártires en la parte de abajo, que era donde se derramaba la sangre. Ahora, después de eso, ¿verdad? Después de esta sección, los mártires tienen una pregunta o tienen un reclamo que es muy común en el Antiguo Testamento, este tipo de expresiones que se utilizan o este tipo de preguntas que están como clamando por la justicia de Dios y ese reclamo o esa pregunta, ¿verdad? O ese lamento es: ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces la pregunta o el reclamo que tienen los mártires, no tanto el reclamo, no me gusta mucho la palabra el reclamo, sino más bien el lamento de los mártires es: ¿hasta cuándo, Señor, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Es decir, ¿cuánto tiempo más va a pasar para que y que esta situación va a continuar? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir así sin recibir una venganza? ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir así sin que ellos tengan una consecuencia? Y ellos van a recibir una respuesta. No sé si es la respuesta que les gusta o la respuesta que ellos querían escuchar, pero obtienen una respuesta. Ahora, otra pregunta u otra cosa que podemos, por la que podemos reflexionar referente a esto es que este tipo de preguntas aparentemente son válidas. O clamarle a Dios para que venga su justicia es algo válido. Eh, eh, Porque los mártires se están preguntando eso. Obviamente con respeto, miren la forma en la que describen a Dios, Señor santo y verdadero, ¿ok? Y después ahora sí viene la pregunta: ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces ya hay una manera de dirigirse a Dios con respeto. Pero al mismo tiempo se le cuestiona y se le pregunta esto, ¿no? Es como un reclamo, es como un grito para que venga su justicia, ¿no? Para que su justicia
su justicia se haga presente, su justicia se haga presente. Y esto es importante y es interesante porque creo que esto nos enseña que lamento y que clamarle a Dios para que traiga su justicia no tiene nada de malo, sino es algo bíblico y es algo que nosotros también deberíamos hacer. La pregunta es nuevamente, ¿hasta cuándo? Esto es común en los salmos, esto es común en los profetas, por ejemplo, Zacarías capítulo 1 versículo 12 tiene este tipo, tiene este tipo de preguntas, ¿no? Tiene este tipo de reclamos o este tipo de lamentos para con Dios. Y prácticamente la pregunta también es, ¿cómo podemos explicar la larga demora de la justicia de Dios? Sabemos que Dios es justo, sí, Dios es justo, pero ¿cómo podemos explicar la larga demora de su justicia? El hecho de que aunque Dios es un Dios justo y es una de las cosas que está en toda la escritura, está en toda la Biblia, bueno, entonces, si Dios es justo, ¿cómo podemos explicar lo largo o la larga demora de su justicia? Es una pregunta que ellos están haciendo y que es válida también hacer. Y la respuesta que se le da a los mártires creo que también es la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo podemos explicar la larga demora de la justicia de Dios? Y miren la respuesta que se les da. Versículo 11. Dice, entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también sufrirían la muerte como ellos. Ok, entonces la respuesta que nosotros tenemos es perdón, triple. La respuesta consiste en tres acciones que se dan. Número uno, se les dan ropas blancas. Número dos, se les dice que esperen. Y número tres, se les dice todavía hay más mártires y más personas que van a sufrir como están sufriendo ustedes. Esa es la respuesta que ellos reciben. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vas a vengar? Es la pregunta que se hace y la respuesta es, se les da vestiduras blancas o ropas blancas, se les dice que esperen y se les dicen todavía hay más mártires que van a sufrir lo mismo que ustedes. Ahora, la vestidura blanca, ¿verdad? Era una especie, o por el tipo de toga, ¿verdad? Que se habla, o el tipo de vestido, era una especie de toga larga y ondulante que solía expresar dignidad y alto estatus social, dicen los historiadores y los que saben. Entonces, también, ¿verdad? Este tipo de vestimenta tiene connotaciones de victoria, de alegría, de fiesta o de bodas. Es como funciona este tipo de vestimentas. Entonces, prácticamente, ¿verdad? Lo que se nos está diciendo es que desde ahora los mártires entran en la victoria del Cordero, son parte de la victoria del Cordero, en la comunión con Dios y en la celebración del reino de Dios. Ustedes se acuerdan que en el capítulo 5 cuando se presenta el Cordero, ¿cómo se presenta el Cordero? Se presenta inmolado, se presenta a un Cordero sacrificado. Entonces, ahora en este capítulo y en este sello se presenta a los mártires, que son mártires que han sido sacrificados asemejándose al Cordero o siguiendo el mismo camino del Cordero, y han sido sacrificados o han sido asesinados siendo inocentes, pero ahora estos mártires, cuando se les dan ropas blancas, participan de la victoria del Cordero y participan de la comunión con Dios. Eso es el significado
de las vestiduras blancas, ¿no? Que se nos narra aquí en el quinto sello, ¿no? Los mártires ahora entran o son parte, ¿no? De la victoria o participan de la victoria del Cordero y de la comunión con Dios. Por eso se les brinda esta vestimenta que hay una connotación, ¿verdad? De victoria, de alegría, de fiesta, ¿no? De celebración por lo que ha sucedido, por lo que ha sucedido. Ojo, interesantemente, también su martirio, su muerte es lo que los habilita para poder compartir esta victoria con el Cordero. De la misma manera en cómo el Cordero lo que lo habilita a tomar el rollo es su sacrificio, y lo que lo habilita a poder salvar a las naciones es su sacrificio. Aquí, en este caso, la muerte de estos inocentes, la muerte de estos mártires, es lo que los habilita a poder recibir este tipo de vestimenta que es vestiduras blancas que los habilita también para participar de la victoria del Cordero. La segunda respuesta que se les da es esperen. Y creo que esto responde la pregunta que hacíamos hace un momento, ¿no? Sobre el porqué, ¿no? De la demora de la justicia de Dios. De cómo podemos explicar la larga demora de la justicia de Dios. Y creo que la espera tiene que ver también con el hecho que Dios entiende, ¿verdad? O lo que Dios quiere es que más personas puedan arrepentirse. Entonces Dios les dice, esperen en este sentido, en el sentido que todavía no va a venir la justicia, pero no se les dice no va a haber justicia. La justicia de Dios está presente o va a estar presente, pero simplemente se les dice esperen, todavía no. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay más personas que van a arrepentirse. Y la segunda connotación está relacionado con la tercera respuesta y es todavía hay más consiervos suyos y hermanos que también deben sufrir como ustedes están sufriendo. Entonces, Apocalipsis, creo que es algo que he mencionado en algunas otras ocasiones, no brinda falsas esperanzas a los hermanos, sino que les dice la realidad y les dice, bueno, sé que están viviendo algo difícil, sé que están muriendo, ¿verdad? De una manera injusta y como personas inocentes, pero también quiero que sepan y quiero que recuerden, ¿verdad? Que esto todavía va a seguir. No hay falsas esperanzas. Todavía van a seguir sufriendo. Sus hermanos, sus consiervos, van a seguir sufriendo. Y esta es la tercera respuesta que se les da a estos mártires que preguntan, ¿hasta cuándo, Señor, vamos a experimentar de tu justicia y de la venganza y de la venganza? Es interesante, mis amados hermanos, que las expresiones que se utilizan aquí están llenas de paradoja. Voy a terminar con esto, no voy a ver el otro sello. No importa, lo veo en la próxima clase. Por cuestión del internet, ¿verdad? Me está molestando mucho el fallo del internet. Pero las expresiones o la respuesta a los mártires reflejan como mucha paradoja. Por ejemplo, eh, son mártires que se quejan a gritos contra Dios, ¿verdad? Y estas almas, ¿cómo es posible que estas almas puedan estar debajo de un altar? ¿Cómo es posible que a estas almas se les ponga ropa? ¿Puede acaso un alma ponerse ropa? Y luego se les dice que esperen si ellos están viviendo ya en el plano de la eternidad. ¿Cómo es eso de esperar en la eternidad?
Y bueno, lo menciono, ¿verdad? Porque aunque estas expresiones tengan algo de paradoja, creo que lo que debemos rescatar no es tanto como el hecho de que esto sea algo literal, el hecho de que esto sea algo literal o las imágenes, la respuesta que se les da sea algo literal, sino más bien lo que representa, ¿no? ¿Qué es lo que representa, lo que representan estos símbolos y esta respuesta? Número uno, la vestidura blanca, ¿no? Las ropas blancas significan, lo que nos hablan, lo que se nos dice sobre ellas, es que ahora estos mártires pueden celebrar y su muerte los habilita a compartir la victoria juntamente con Jesús y a estar en comunión con Dios. El hecho, ¿verdad?, de decirles que esperen simboliza el hecho de Dios tratando de retardar su juicio para que más personas puedan arrepentirse. Y número tres, el hecho, ¿verdad?, de que hay todavía más personas o más cristianos que van a sufrir y que van a morir, nos dice el hecho, ¿verdad?, de que Dios no les brinda a ellos falsas esperanzas, sino que se les habla con la verdad y les dicen el sufrimiento es inminente y el sufrimiento es algo que va a ocurrir y que no se va a poder evitar, no se va a poder evitar, sino que va a ser algo que van a tener que experimentar o la iglesia, por lo que la iglesia tiene que atravesar. Entonces, ok, voy a dejarlo aquí por la cuestión del tiempo, el internet. Me distrae mucho verlos congelados porque no sé si me están escuchando. Pero bueno, por lo menos ahorita sí veo que se mueven y que se mueven bien. Entonces, vamos a orar y después doy algunas indicaciones. Oremos. Padre, en nombre de Jesús, le damos gracias por su amor y sus bendiciones. Gracias por esta clase. Bendíganos, Padre, y que esta imagen de los mártires, esta teología del martirio, pueda ser reconfortante para nosotros. Padre, que nos ayude a poder entender cada una de estas imágenes del altar, de las almas de los que han muerto por causa de su palabra, de la espera, de su pregunta, Padre, y su lamento de hasta cuándo. Sabemos que usted es un Dios justo y que su justicia, Padre, va a llegar y la vamos a experimentar, aunque no es de nosotros saber y no necesitamos nosotros saber cuándo ni cómo, Padre. Simplemente ayúdenos a entender que usted tiene un propósito y que, Padre, a pesar de que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano, usted nos ayude a entender que y a descansar en usted, a descansar en usted. Gracias le damos por este grupo de hermanos que están hoy aquí. Bendíganos y es en nombre de Jesús que le pedimos esto y le damos gracias. Amén.